Nunca pensé que el amor de mi vida pudiera esconder algo tan oscuro. Todo comenzó con un libro que no debería existir. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños, palabras en lenguas muertas y rituales que helaban la sangre. Pero lo peor no fue encontrarlo, lo peor fue darme cuenta de que mi esposa, Gabriela, lo usaba para invocar algo que no era de este mundo. Esto es mi historia, y te advierto, no termina bien. Mi nombre es Javier Morales, y todo esto ocurrió hace 3 años en un pequeño pueblo de las afueras de Oaxaca, México. Mi esposa, Gabriela, y yo habíamos decidido mudarnos allí después de que ella heredara una casa antigua de su familia. La casa era grande, con paredes gruesas de adobe y un jardín lleno de plantas que parecían tener vida propia. Desde el principio, sentí que algo no estaba bien, pero Gabriela insistía en que era el lugar perfecto para empezar una nueva vida. Gabriela siempre fue una mujer misteriosa. La conocí en la Ciudad de México, donde trabajaba como restauradora de arte. Era inteligente, hermosa y tenía una pasión por lo antiguo, lo raro, lo oculto. Me encantaba esa parte de ella, pero nunca imaginé hasta dónde llegaba su obsesión. Un día, mientras ayudaba a Gabriela a ordenar unas cajas viejas en el desván, encontré un libro que cambió todo. Estaba envuelto en una tela negra y atado con un cordón de cuero gastado. Lo tomé en mis manos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El libro era pesado, como si estuviera lleno de algo más que páginas. Gabriela no estaba en casa, así que decidí abrirlo. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, con símbolos que parecían moverse bajo la luz tenue del desván. Había ilustraciones de criaturas grotescas, círculos con runas y rituales detallados. En una de las páginas, vi un dibujo de una figura humana rodeada de llamas, con una inscripción que decía, «El precio de la invocación». No pude evitar sentir que ese libro no era solo un objeto antiguo, era algo vivo, algo peligroso. Esa noche, le pregunté a Gabriela sobre el libro. Ella se puso pálida y me dijo que era solo una reliquia de su familia, algo que su abuela había guardado por años. Pero noté cómo evitaba mirarme a los ojos y cómo sus manos temblaban ligeramente al hablar. Algo no cuadraba. Pasaron las semanas y comencé a notar cambios en Gabriela. Se levantaba en medio de la noche y bajaba al sótano, donde guardaba el libro. Escuchaba murmullos, como si estuviera hablando con alguien, pero cuando bajaba a revisar, no había nadie. Una vez, la seguí en silencio y la vi arrodillada frente a un círculo dibujado en el suelo, con velas negras y el libro abierto frente a ella. Sus palabras eran ininteligibles, pero sentí que el aire a mi alrededor se volvía más frío, más pesado. Una noche, no pude soportarlo más. Esperé a que Gabriela se durmiera y bajé al sótano. El libro estaba allí, sobre una mesa de madera vieja. Lo abrí y comencé a leer, aunque no entendía las palabras. De repente, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Volteé, pero no había nadie. Entonces, escuché una risa baja, gutural, que no podía ser humana. Corrí de regreso a la habitación, pero Gabriela no estaba en la cama. La encontré en el jardín, de pie bajo la luz de la luna llena. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movían como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. A sus pies había un círculo de sal y velas apagadas. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera tocarla, sus ojos se abrieron. No eran los ojos de mi esposa, eran negros, como 2 pozos sin fondo. Javier, dijo con una voz que no era la suya, no deberías haber tocado el libro. Esa fue la última vez que vi a la Gabriela que conocía. Lo que vino después, eso es algo que todavía me persigue en mis pesadillas. Después de aquella noche en el jardín, Gabriela ya no era la misma. Sus ojos, que antes brillaban con una luz cálida, ahora parecían vacíos, como si algo hubiera consumido su alma. Comenzó a actuar de manera extraña, hablaba sola, reía sin motivo y, a veces, la encontraba mirando fijamente al vacío durante horas.
pero lo más aterrador era el libro. Ya no lo escondía. Lo dejaba abierto en la mesa del comedor, como si quisiera que lo viera, como si quisiera que supiera lo que había hecho. Una tarde, decidí confrontarla. No podía seguir viviendo así, con el miedo constante de que algo terrible sucediera. La encontré en el sótano, sentada en el suelo frente al círculo de sal que había dibujado semanas atrás. El libro estaba abierto frente a ella, y en sus manos sostenía un cuchillo viejo, oxidado, con runas talladas en el mango. «Gabriela», dije con voz temblorosa, «¿qué estás haciendo?». Ella volteó lentamente hacia mí, y de nuevo vi esos ojos negros, vacíos, que no pertenecían a mi esposa. «Tienes que entender, Javier», dijo con una voz que resonaba como un eco. «Esto no es solo por mí. Es por nosotros. Por nuestro futuro». «¿De qué estás hablando?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Esto no es normal, Gabriela. Mírate». Ella se levantó y caminó hacia mí, sosteniendo el cuchillo con una mano firme. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más frío. Las velas en el suelo se encendieron solas, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. «El libro me eligió», dijo Gabriela, acercándose más. Me mostró el camino. «Y ahora, tú también debes ser parte de esto». Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Las sombras a mi alrededor se cerraron, formando figuras humanoides que susurraban palabras en un idioma que no entendía. Gabriela levantó el cuchillo y, antes de que pudiera reaccionar, hizo un corte superficial en mi brazo. La sangre cayó sobre las páginas del libro, y de repente, todo a mi alrededor estalló en caos. El suelo tembló, y las velas se apagaron de golpe, dejándonos en completa oscuridad. Escuché un rugido, como si algo enorme estuviera despertando en las profundidades de la casa. Las sombras se agitaron, y una figura comenzó a tomar forma en el centro del círculo de sal. Era alta, con una silueta distorsionada y ojos que brillaban como brasas. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado, un miedo que me paralizó por completo. «Gabriela», grité, pero ella no me respondió. Estaba de pie frente a la figura, con los brazos extendidos, como si la estuviera recibiendo. La criatura se movió hacia mí, y pude sentir su aliento, caliente y fétido, en mi rostro. Susurró algo en un idioma que no entendía, pero las palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si algo estuviera drenando mi energía. De repente, Gabriela gritó, «¡Basta!». La criatura se detuvo y volteó hacia ella. Hubo un silencio tenso, y luego la figura comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en el aire. Las sombras retrocedieron, y las velas se encendieron de nuevo, iluminando el sótano con una luz tenue. Gabriela se desplomó en el suelo, agotada. Corrí hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, abrió los ojos. Esta vez, eran los ojos de mi esposa, llenos de lágrimas y miedo. «Lo siento, Javier», susurró. «No sabía que sería así. No sabía que sería tan poderoso». «¿Qué hiciste, Gabriela?», pregunté, sosteniéndola en mis brazos. «¿Qué fue eso?». Ella no respondió. Solo cerró los ojos y se quedó dormida. La llevé a la cama y me senté a su lado, mirándola mientras dormía. Sabía que algo había cambiado para siempre, que aquella criatura no se había ido del todo. Podía sentirlo, como una presencia constante en la casa, observándonos, esperando. Después de aquella noche en el sótano, la casa nunca volvió a ser la misma. Las sombras parecían moverse por sí solas, los susurros en las paredes se hicieron más fuertes y, a veces, escuchaba pasos en el pasillo cuando sabía que estábamos solos. Gabriela intentó actuar como si todo estuviera bien, pero yo sabía que algo la estaba consumiendo por dentro. Cada vez que la miraba, veía ese vacío en sus ojos, como si una parte de ella ya no estuviera allí.
Una semana después del ritual, Gabriela desapareció. No dejó una nota, no dijo a dónde iba. Simplemente se esfumó. La busqué por toda la casa, en el jardín, incluso en el pueblo, pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando decidí tomar el libro. Si había algo en esas páginas que pudiera ayudarme a encontrarla, estaba dispuesto a arriesgarme. Me senté en el sótano, con el libro abierto frente a mí. Las páginas estaban llenas de símbolos y rituales, pero uno en particular llamó mi atención. Era un conjuro para liberar un espíritu atrapado. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que tenía que intentarlo. Preparé todo como indicaban las instrucciones: velas negras, un círculo de sal y una ofrenda de sangre. Tomé el cuchillo que Gabriela había usado y me hice un corte en la palma de la mano. La sangre cayó sobre las páginas del libro, y de inmediato sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Comencé a recitar las palabras escritas en el libro, aunque no entendía su significado. A medida que avanzaba, las velas parpadearon y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras que se retorcían y gritaban en silencio. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Javier». Volteé y allí estaba Gabriela, pero no era la Gabriela que conocía. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Sonreía, pero era una sonrisa fría, vacía. «Gabriela», dije, tratando de mantener la calma, «¿qué te pasó? ¿Qué hiciste?» «No fui yo», respondió con una voz que no era la suya. «Fue él. Él me eligió». «¿Quién?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ella señaló detrás de mí, y cuando volteé, vi a la criatura. Era más grande que la última vez, con una forma más definida. Sus ojos ardían como brasas, y su boca se abrió en una sonrisa llena de dientes afilados. «Gracias por la ofrenda», dijo la criatura con una voz que resonaba en mi mente. «Pero no es suficiente. Necesito más. Aléjate de ella». Grité, aunque sabía que no tenía poder contra algo como eso. La criatura se rió, un sonido gutural que hizo que mi piel se erizara. Luego, extendió una mano hacia Gabriela, y ella comenzó a flotar en el aire, como si estuviera siendo levantada por una fuerza invisible. «Gabriela», susurré, pero ella no me respondió. Sus ojos estaban cerrados, y su cuerpo parecía estar en trance. «Ella es mía ahora», dijo la criatura. «Y tú serás el siguiente». En un acto de desesperación, tomé el libro y lo arrojé al círculo de sal. Las páginas comenzaron a arder con un fuego azulado, y la criatura gritó, un sonido que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Las sombras retrocedieron, y Gabriela cayó al suelo, inconsciente. La criatura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, susurró, «Esto no ha terminado, Javier. Volveré». El sótano quedó en silencio, y las velas se apagaron. Corrí hacia Gabriela y la abracé, sintiendo su respiración débil pero constante. Sabía que la había salvado, pero también sabía que la criatura no se había ido del todo. Solo se había retirado, esperando el momento adecuado para regresar.